Mentiras de hecho, mentiras institucionales. ¿Cuánto tipo de mentiras, no? Mentiras sobre instituciones como las que fuimos revisando rápidamente. Mentiras institucionales siguen, por ejemplo, en el caso del fiscal Fernando Romano, quien llegó a discutir con la fiscal Gabriela Fossati a puertas cerradas en esa discusión que resultó en una denuncia de la fiscal Fossati por violencia de género, en la que discutían respecto a lo que Fossati manifestó públicamente, según Fernando Romano, diciéndole con mucho celo institucional, fiscalista, que perjudica la imagen de la institución al hablar públicamente de esa manera respecto al fiscal de corte y procurador general de la Nación, de que estamos hablando del doctor Juan Gómez. Y la fiscal Fossati le dice que ella estaba emitiendo las opiniones de lo que le estaba pasando y que precisamente defender la institución es expresar públicamente lo que está pasando si eso tiene un relieve de gravedad. Y Romano le manifiesta de que no son esas las señales que corresponde dar. Claro, falsedad, es decir, falacia argumentativa de parte de Fernando Romano, porque los fiscales, como los jueces, no están para dar señales, están para ejercer la justicia. Y los fiscales, la función que cumplen por ley es tramitar una investigación fiscal para llegar a la conclusión de que la persona indagada, denunciada previamente, o las personas cometieron un delito o no lo cometieron. Por lo tanto, el fiscal es el que va a decidir en este sistema de juicio abreviado, precedente por ley a lo posterior, que sería ir a ese juicio de garantías que la Constitución establecía, quedó ocluido en un segundo plano, es lo que les corresponde hacer a los fiscales, es decir, tramitar la investigación fiscal, llevar adelante la investigación, condenar o absolver ante un juez, como es el caso que está sucediendo públicamente ahora de la mega causa que investiga la doctora Fossati. Falsedad de Romano, falsedad, ¿no? ¿Cómo se va a perjudicar a la institución porque manifieste lo que le está pasando a esta fiscal bajo una presión tremenda? Otra falsedad rápidamente antes de recibir al diputado ya Conrado Rodríguez que está con nosotros y hago el enlace con él, es cuando Romano va a visitar a Tesiano sin comunicar, como tenía que hacerlo, a Fiscalía. Quedan los audios, en los audios se escucha que Fernando Romano pretende iniciar una especie de, vamos a tomar la palabra tan exagerada, a ver, busquen en el diccionario aquellos que no la conocen, pero vamos a buscar la palabra hiperbólica, hizo una hipérbole, hizo una cosa exagerada Charles Carrera cuando dice el espionaje que este gobierno está haciendo contra Marcelo Abdala, el espionaje, damos una especie de película de House of Cards y de pronto Marcelo Abdala, aquel que se acuerdan que chocó dos autos y estaba borracho, chocó, menos mal que no había nadie, ¿no? Y se daba la fuga después. Y entonces se está haciendo un espionaje sobre Marcelo Abdala. Bueno, ese tipo de espionajes quería realizar, o sea, quería hacer un espionaje, perdón, no ese tipo, sino que quería hacer un espionaje sobre la fiscal Fossati respecto a un viaje que había realizado, creo que hace un año atrás o 2 años atrás, a Europa. Y a su vez, Astesiano le dijo, le manifestó o denunció que estaba siendo amenazado de muerte. Y no tomó eso en la causa Fernando Romano, sino que estaba abocado, preocupado por ver si archivaba la causa legal que está en condición de indagado o no. Entonces Fossati le dice, ¿cómo vas a alterar mi línea de investigación y archivar o pretender archivar a un indagado cuando yo tenía que volver precisamente para resolver ese tema, que es una punta de investigación de la causa de investigación? ¿Se dan cuenta el conventillo, el mamarracho que se va armando en ese terreno inestable de las fiscalías? Porque si hubiera sido a través de un juez con un sumario previo, un juez de sumario, de instrucción sumarial, que remite junto a un fiscal hacia el Poder Judicial y en un, digamos, plenario se iba a un sorteo y entonces se sorteaba a un juez de turno de la causa, un juez letrado en lo penal, tenía que atenerse al juicio bajo la preceptividad constitucional de la semiplena prueba o de la flagrancia del delito junto a un fiscal. Y no había lugar a dudas ni se podía discutir entre fiscales este tipo de cosas. Fíjate vos lo que iba a hacer el fiscal Romano. Iba a interrumpir
una investigación fiscal iniciada por la titular en esta causa y quizá esta ficha del dominó sea muy importante y tiene muy nervioso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del difunto? Tiene muy nerviosos a muchos integrantes del gobierno Frente Amplista desde el año 2013 a la fecha. Conrado, ¿cómo te va? Tenés el micrófono en mute. En mute. ¿Cómo andás? Buen Bienvenido, ¿eh? día, Gusto, buen como día. siempre, conversar contigo, Conrado. Un gusto como siempre. Recién estaba en movimiento porque estoy en una sala del Palacio, estamos en la Comisión de Seguridad Social y están los parlantes de lo que está sucediendo en la comisión. No pude encontrar dónde se puede bajar, pero si se escucha bien, No, no, no molesta para nada. Quédate tranquilo, bueno, Conrado, que perfecto. se escucha un pequeño, mínimo sonido. Perfecto. Bueno, te venía escuchando atentamente la situación de Fiscalía y también estos últimos acontecimientos que tienen que ver con la propia denuncia que realiza la fiscal Fossati sobre el fiscal subrogante, eh, Romano, creo que es Sí, de Fernando apellido. Romano, sí. Exacto. Bueno, que se habría tomado determinadas atribuciones que no le correspondían y una discusión que habrían tenido. Vamos a ver cómo se dilucida eso. Este, Volvemos siempre a la misma situación, ¿no? En Fiscalía eh, deberían existir algunas modificaciones en cuanto a su organización. Esto lo ha hablado el diputado Subía en estos, en esta pantalla y en estos micrófonos. Muchas Exacto. veces nosotros apoyamos la posibilidad de que exista un colegiado, pero más allá de esas circunstancias, bueno, han venido pasando cosas que no son buenas, como lo del representante del Frente Amplio, Leal, que fue a ver al padre de este señor Astesiano, no se sabe para qué. Podemos elucubrar, podemos tener alguna hipótesis, pero bueno, la justicia dilucidará si en definitiva obstaculizó una investigación judicial. Bueno, tendrá la sanción correspondiente y si no, si se entenderá que no, bueno, quedará absuelto de esa indagatoria. Rubén, tú sabes que esta semana ha sido una semana muy movida. Te agrego una cosita más. Charles Carrera, el senador, desmarcó al Frente Amplio de Gustavo Leal. Como que el Frente Amplio, bueno, está bien, ¿qué hacemos? Le creemos, le creemos. Son palabras, ¿viste? Bueno, Palabras, palabras. demarcó al Frente Amplio, pero Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, defendió el actuar de Leal. Entonces, Totalmente, totalmente, totalmente. esa es la situación. ¿Te acordás Eh, el brillante argumento jurídico de Fernando Pereira? Fernando Pereira tendría que haber estudiado abogacía, porque llegó a manifestar en la defensa a ultranza, se convirtió en el abogado público ahí, ahora sí se siente fuerte, al abogado público de Gustavo Leal diciendo de que lo que la ley no prohíbe está permitido. Vos sabés que yo sé bastante de matemáticas, 2 más 2 es 4, no sé si sabías, y uno más uno es 2. En matemáticas yo ando bastante bien. sí, Con sí, esto quiero decir, con esta especie de metáfora humorística, quiero decir que no dice nada con decir eso Fernando Pereira, pero lo que sí dice es la actitud de él de querer defender a Gustavo Leal, contradiciendo, totalmente, como tú decís, a Charles Carrera, ¿no? Mentira, totalmente. como el tema de la ley, ¿te acordás del grupo de la ley chileno que decía, Sí, sí, mentira? sí, sí, Este, tal cual, impresionante. tal cual. Bueno, esa es la situación que estamos teniendo con este tema, que ha tenido varias derivaciones. Bueno, y esperemos que en las próximas horas se conozca el veredicto de la fiscal con respecto al tema Leal y bueno, y cuál también será la actitud del juez ante una posible acusación. No, te decía que esta semana ha sido una semana muy movida a nivel parlamentario. Hemos aprobado algunos proyectos de ley importantes como el de la UTEC, pero sobre todo la discusión que se dio el miércoles ya madrugada del jueves, con respecto a las rebajas tributarias, ¿no? El alivio tributario que propuso el gobierno de la baja del IRPF, el IAS y de la manera como tributan las empresas, sobre Sí. todo las pequeñas y medianas empresas. Y eso dio lugar a una discusión, yo la califico como de replay, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Aunque usted no lo crea, pero realmente increíble que dirigentes del Frente Amplio, diputados del Frente Amplio, terminaran, si bien votaron el proyecto de ley de alivio tributario,
terminaron utilizando argumentos de los más inverosímiles, ¿no? Como, por ejemplo, que bueno, que esto era un alivio, una ayuda para aquellos que son pudientes, que son privilegiados, ¿no? Que no había ningún tipo de medida para aquellos que son más vulnerables. Eso fue un argumento que se utilizó, ¿no? Cuando a mí me tocó hacer mi intervención, yo me pregunté y les pregunté, aquellos que ganan apenas por encima de 40.000 pesos nominales, ¿ustedes creen que son pudientes? ¿Ustedes creen que son privilegiados? ¿Ustedes creen que esas personas no tienen que hacer un gran esfuerzo para llegar a fin de mes? Máxime si tienen familias a cargo. Eh, y bueno, escuchamos esos argumentos, como escuchamos otros argumentos, como por ejemplo, que lo que está haciendo el gobierno ahora es devolviendo el dinero que se les quitó a los trabajadores por la quita de la exoneración del IVA del 2% en las tarjetas de débito. Y eso también fue contestado, y lo contestamos en sala. Lo había dicho el presidente de la República. Este mecanismo había sido creado en el año 2016 aproximadamente, se había otorgado un 4% para las tarjetas de débito, 4 puntos del IVA que se exoneraban si se pagaba con tarjeta de débito. Luego se cambió, se llevó primero al 3% y luego al 2%. Y absolutamente nadie en aquel momento dijo, bueno, le están quitando una exoneración a los trabajadores, ¿no? Están haciendo que el Estado recaude más por este efecto. O sea, absolutamente nadie. No escuché a ningún dirigente, ningún diputado del Frente Amplio en aquel momento quejarse porque habían bajado de 4 a 2 puntos. Ahora, desde el año 2020, se quitaron esos 2 puntos. Es cierto, era una exoneración, no es una suba impositiva estrictamente, No, aunque tienen su efecto en lo que es la recaudación del impuesto y en lo que tiene que volcar la persona que compra con tarjeta de débito. Eso es cierto. Pero también no es menos cierto lo que dijo el presidente de la República. Nosotros estuvimos estudiando también las estadísticas de DGI. Eh, Cuando ellos dicen que esto es un efecto negativo para las clases más vulnerables, no es cierto. Eso no es cierto, porque fíjate que solamente el 4,5, si mal no recuerdo, de los más vulnerables, digamos, son los que pasan la tarjeta de débito. Dentro de los más vulnerables, solamente el cuatro punto claro, cinco de ellos claro. pasa la tarjeta de débito para algunas compras. Y para otras compras, solamente el 3,15. Quiere decir que las personas que tienen más dificultades económicas no tienen tarjeta de débito y de crédito. No. Y esa es la realidad que vive nuestro Uruguay. Por lo tanto, no es una exoneración que se le quitó a aquellos que menos tienen. En todo caso, es una exoneración que se le quitó a aquellos que tienen tarjeta de crédito y de débito, generalmente la clase media, media alta y la alta. Exacto. Eh, y no es una devolución por esa quita, porque incluso lo que se pasó a recaudar por ese concepto es mucho menor al alivio fiscal que se está dando en este momento. Claro. Entonces, nosotros dejamos en claro esos conceptos. Otro concepto que el Te Frente iba a Amplio decir habla. eso respecto a ese tema que decís. Por un lado, lo que hace el gobierno es permitirle un alivio fiscal a una gran base de la población con todo esto del IRPF y también del IAS que suma, pero además, de acuerdo a la exoneración del IRPF respecto a que suben el mínimo no imponible, también está el tema de las deducciones. Hoy se puede deducir mucho gasto para aquellos que tienen hijos, Exacto, para los que de pronto alquilan, que eso no estaba, eso también hay que decirlo. Y exacto. esa Sí. renuncia fiscal no es equivalente, como bien decís, Conrado, a esa no renuncia que hace el gobierno cuando quitó 2 puntos de los 4 puntos de exoneración de Eh, tarjeta de débito, que hay que segmentar, como bien explicaste, el Es público así, que afectaría, que es una clase media, media alta, ¿no? Que es la que consume con débito y es crédito. así, Cifras significativas de lo que estás consumiendo mes a mes, ¿no? Un es 2 así. 4%. Fijémonos en el diseño del impuesto creado por el Frente Amplio, por Astor y compañía. En el año 2007 entró en vigencia el impuesto. Allí lo que se estableció es la posibilidad de deducciones, como tú bien decís, en algunos gastos. Las deducciones eran mínimas y siguen siendo, a mi juicio, insuficientes, porque se puede deducir, por ejemplo, aquellos que pagamos
el Fondo de Solidaridad eh, por haber cursado en la Universidad de la República, podemos deducir parte de lo que se paga, eso se puede deducir. Se puede deducir un préstamo hipotecario, un crédito Exacto. hipotecario, hasta un Creo que ocho por determinado ciento más, creo que un 8%. tope. Mm. El ocho No, por no, ciento, abarca un 8% más de personas que tienen posibilidad de acceder al crédito hipotecario. exacto, exacto. Lo que también se puede deducir es el alquiler, Ah, un exacto. porcentaje del alquiler, antes en el diseño original era del 6%, ahora pasa a ser el 8%. Y se puede deducir, digamos, una cuestión como ficta, por tener hijos a cargo, que vendría a ser ficta por, digamos, por los gastos que uno tiene en educación, alimentación, etcétera, etcétera. Eso más, básicamente eran las deducciones que se podían realizar. Ahora lo que se hace es aumentar las deducciones. Los saltos en algunos casos son grandes. En el caso de los hijos a cargo y los hijos con discapacidad, tienen un salto grande de lo que se puede deducir. Se podía deducir 13 bases de prestación y contribución y ahora se puede deducir 20, ¿no? Es un salto grande. Como también la deducción general que pasa de 10 a 14%, y eso permite que los trabajadores terminen pagando menos impuestos. Yo también dije el día miércoles, jueves a la madrugada, que no se entendía cómo se podía hablar de que esto no era, si bien era una herramienta que iban a votar, porque obviamente no les quedaba otra que votarla, que en definitiva no recaía sobre la mayoría de los uruguayos. Entonces también me preguntaba, ¿acaso para ustedes no es algo bueno bajarle la presión tributaria a la clase media? Clase media que ha Clase sido media la baja, casa además, ¿no? Una clase media, media baja, sí, media, media, incluso media, hasta, sí, hasta media alta. sí, Pero la clase media como un concepto que ha sido la que ha sostenido el entretejido social del Uruguay históricamente, que ha permitido el ascenso de mucha gente postergada, que se le ha dado oportunidades para que pudieran estar con una mejor calidad de vida. Clase media que ha sostenido al Estado de los peores momentos, que es la que ha pagado de forma religiosa todos los meses los impuestos exacto. para que el Estado pudiera seguir funcionando, para que los funcionarios públicos pudieran seguir cobrando, para que los jubilados y pensionistas pudieran seguir cobrando. A esa clase media no tenemos que tener un miramiento especial. Claro. Eh, Es eh, la clase que permite el funcionamiento del Estado prácticamente. Es la clase que está es sustentando el funcionamiento del Estado. Y te totalmente, diría, Conrado, que no solo en el país, sino que la historia económica demuestra que es así en todas partes del mundo. Las clases medias son ese gran colchón de movilidad social y los contribuyentes correctos, digamos, sistemáticos, que están haciendo todos los aportes que el Estado necesita. Es increíble, ¿no? Lo que uno, como tú es decís, así. el replay que se Pero muestra. Ahora, eso no es pura eso es pura galería. Esa es la parte de la propaganda mentirosa para hablarle a la barra, ¿no? Le hablan a sí, la barra. Pero ellos a su vez lo votan, creo yo, conjeturo, sí. porque a ellos también les sirve estas deducciones y rebajas. A ellos les beneficia esto. Bueno, por supuesto, y aparte, No lo van a obviamente que decir también tienen votantes en esa franja. también. Pero el tema es, lo increíble es el argumento. Bueno, esto es una medida que va a beneficiar a la gente más pudiente, más privilegiada, que son los que pagan el IRPF y el Sí, IAS. Pero la gran mayoría de los uruguayos, por lo menos el 70%, no pagan estos impuestos y ahí no hay ninguna medida. Entonces, ese es el discurso, sí, ¿no? Entonces, más allá de que sea el 30 o el 35% que pagan los impuestos, son gente que lo hace con mucho sacrificio y que lo ha venido haciendo con mucho sacrificio. Y entonces también recordé en sala que la última vez, que yo entendía la posición del Frente Amplio, porque ellos están acostumbrados a una situación. La última vez que se había hablado del IRPF y del IAS en la sala de la Cámara de Diputados fue para subir los impuestos en el año 2016, ah, para aplicarle un masazo impositivo a los trabajadores y a los jubilados, para hacer aquella que eufemísticamente Astori le llamó consolidación fiscal, cuando en realidad fue un ajuste fiscal machazo, un masazo impositivo enorme que recaudaron más de 360 millones de dólares. Claro, hablan de esta manera porque están acostumbrados a eso y no claro. están acostumbrados a que un gobierno al cual ellos tildan
para descalificarlo, de derecha, neoliberal y cuánta cosa más, Empobrecedor, empobrecedor, sin rumbo económico. de que es este gobierno el que le baja la carga tributaria a trabajadores y jubilados. Claro. Entonces, eso es lo que los está golpeando y por eso utilizaron esos argumentos tan increíbles. Conrado, habría que hacer Este, una estadística, me lo impongo como deber, pero también te lo paso como un deber. ¿A qué universo de uruguayos, de contribuyentes, afecta positivamente esta renuncia fiscal, este alivio fiscal? Porque ahí también está el dato que mata el relato. Porque sí. después ellos te dicen, no, solo un 35%, no, 35% no, se van a ver beneficiados mucho más, porque es ese universo, como tú decís, de la clase media en toda su franja, clase media baja, media media, media alta, y también parte de esa clase obrera que va emergiendo de a poquito y se está encontrando con esa clase media. Eso me Te parece hago que... también, y también te hago un razonamiento en ese sentido. En la medida de que pueden hacer más deducciones los trabajadores y van a dejar de pagar, algunos, muchos, 63.000 trabajadores van a dejar de pagar el impuesto, el IRPF. En el caso de los jubilados, 20.000 van a dejar de pagarlo. Pero también muchos trabajadores, más de 370.000, van a pagar menos. Eso que implica que van a tener algo más en sus bolsillos. Claro, Generalmente, Rubén, obviamente hay excepciones, pero generalmente eh, son montos que, digamos, que no se ahorran, sino que se gastan, sí, que se consumen, que las familias los tienen que consumir para mejorar su calidad de vida. Y esto tiene un efecto que dinamiza también la economía, exacto. que termina repercutiendo en aquellos que no pagan el impuesto, porque Sí. tienen un pequeño negocio o son monotributistas, porque van a tener gente que tenga un poco más de dinero y les va a Su comprar. clientela le va a comprar más cosas en el almacén del barrio, Exacto. el mini mercado, Entonces ¿no? La farmacia. tiene esta deducción tiene un efecto también redistributivo dentro de la sociedad. Y de la Y eso, economía ya, ¿no? Del mercado. Se va a exacto, movilizar más el consumo. Claro. exacto. La manera también para las empresas, pequeñas empresas, ahora se cambia un criterio que se tenía con anterioridad de los anteriores gobiernos, que era aplicarle una tasa según si se pasaban de la facturación de tantas UI, automáticamente pasaban a una escala que era una escala muy grande. Ahora lo que se hace es hacer, como en el IRPF y el IAS, tasas progresionales. Por el exceso de facturación se paga una alícuota distinta, pero no por todo el ingreso, ¿no? Sino que por el Y es exceso, por el margen de por el exceso. exceso, exacto. Entonces, eso permite que es un criterio más justo, que las empresas, pequeñas empresas, tributen menos. Entonces, hay un alivio fiscal allí de la órbita de los aproximadamente 40 millones de dólares para las empresas, que creo que también es muy importante, porque también tiene un efecto que dinamiza la economía. Claro, sin duda, sin duda. Este, Sin duda, porque con eso permite que las empresas funcionen, que puedan contratar más gente, que claro. esa gente consuma. O Que no sea, le tengan miedo a acceder todo lo que la rentabilización que tuvieron en el año cuando hacen las declaraciones juradas. Todo es eso así, dinamiza la economía, porque es así. son efectos liberadores que, viste, que vienen a demostrar la teoría del mercado que los expertos como Hayek y von Mises y tantos, muy castigados, ¿no?, por el marxismo económico-cultural, que son los autores digamos, la teoría económica, ¿no? Como Friedman, o sea, son los autores de la teoría económica, son los cientistas económicos, Sí, este, sí. que plantean que cuanto más señales da el Estado de ser amigo del mercado, de ser amigo de los inversores, de los formadores de capitales, del ciudadano que está en la actividad privada, esa economía crece, se desarrolla. Por eso yo te acordás que comentaba contigo, siempre hablamos con un gran amigo, un jurista eminente del país, que además sabe un montón de economía, que para ir realmente, mira, te paso otro tema, pero de acuerdo a todo esto tiene razón de ser. Para ir realmente a una reforma profunda del sistema de la seguridad social, ese tema tan complejo que no es solo lo Ujú. jubilatorio, sino la seguridad social y los sistemas previsionales de retiro, habría que concebir eso en el marco de un modelo macroeconómico como este que estamos hablando, que se consolide, no la consolidación fiscal, sino que se Mm. consolide, digamos, un modelo económico del país, del Estado, que diga, no, este Estado quiere ser amigo de los contribuyentes, quiere ser amigo de los que invierten, quiere ser amigo de los emprendedores. Y por ahí la economía va a dar signos
el mercado da señales, dice Hayek, que son los precios, las inversiones, es decir, la formación de capital, rentabilidades, y esa economía crece. Si hay una economía que crece, en 20 años, quizás todo esto de lo que estamos hablando no tiene sentido, pero a nivel mundial, estos Sí, sistemas de sí, reparto, ¿no? Del revalúo, de para qué se está desfinanciando, bueno, va a haber que revisar mucho todo esto. Estamos en un sí, mundo de sí. la robótica, inteligencia artificial. Capaz que no se van a precisar 4.800 empleados públicos para que se dediquen a esa tarea, sino que se tendrán que reconvertir a otras tareas también. Sería que pensar muchas cosas más a nivel Estado, me parece. Sin duda, o sea, a ver, tiene ahí muchas aristas, pero Sí, es así. Digo, depende mucho también de la economía en la medida también de que los gobiernos vayan haciendo las cosas que tienen que hacer para generar las condiciones para la inversión, para la generación de empleo, exacto. para que haya mejores salarios. Todo eso va ayudando también y Y tiene ahí su está repercusión en el el modelo sistema de la seguridad tributario. social. Claro, y ahí está el modelo tributario de un país, porque ese modelo tributario le dice a los inversores, le da señales de lo que el Estado pretende hacer y qué tipo de Estado es, qué es lo que quiere hacer. Si ven un Tal cual. Estado muy vorazmente fiscalista y que incluso es inestable, porque después como salía el ministro Astori a decir, tenemos que consolidar, hacer una consolidación fiscal, porque ¿te acordás que hablaba del espacio fiscal, otro eufemismo, el Sí, sí, espacio fiscal, y consolidar porque precisamos 500 millones de dólares, porque el Estado no se puede desfinanciar, te empiezan a meter ese verso, que ahora lo van a hacer también. sí, Sí, sí. pero este Lo gobierno que es pasa es que irresponsable porque renunciar a 150 millones de dólares, después te la van a cobrar por otro lado. Vas a Lo que ver que pasa viene. es que lo que ellos no decían en aquellos tiempos era que habían aumentado de forma exacerbada el gasto público, habían Ah, despilfarrado el dinero, claro, entonces tenían que tener ingresos para poder tapar esos agujeros, ¿no? claro. Y entre ellos La ANCAP, desfinanciación de Luna, ANCAP, Gas sí, Ayago, todo sí. el Fondes, todo Y aunque, lo que conocemos. y aunque la empresa no esté, está igual y la presupuestamos. Gasa Yago, Sí, 223 sí, millones de dólares. ¿Dónde está? No hay nada. es así. Sí, Rubén, bueno, eso pasó el miércoles. Te digo lo que está pasando ahora. Nosotros estamos recibiendo delegaciones, eh, es el tercer viernes que estamos, o cuarto viernes que estamos recibiendo delegaciones de la sociedad civil para que den su postura sobre la reforma de la seguridad social. En las últimas horas salió en los medios este hecho de que se quiso pedir una prórroga de la comisión. Eh, Nosotros entendemos de que no está mal tener 15 días aproximadamente más para poder incluso dilucidar y trabajar entre nosotros, los miembros de la coalición, para poder hacer las sugerencias de cambio que vamos a realizar. bien, Eh, lo que quedamos fue que el 29 de diciembre, perdón, de marzo, va a haber una sesión extraordinaria. bien. Allí se va a tomar la decisión si se prorroga por 15 días más o no el trabajo de la comisión. En todo caso, no cambia la sustancia. Aquí hay un compromiso de llevar adelante la reforma, Claro, sin perjuicio, y vuelvo a decir lo que dije el viernes pasado, sin perjuicio de que nosotros vamos a hacer modificaciones, vamos a presentar modificaciones en cuestiones que nos parecen fundamentales y seguramente vamos a trabajar todo el fin de semana y el día lunes para que el día martes, bueno, proponérselo a la coalición, ¿no? Cuando yo digo nosotros, el Partido Colorado, estoy claro, hablando, le va a claro. hacer propuestas a la coalición, algunas de ellas ya han sido públicas, como el tema de la caja notarial, Bien, de no ingresarla dentro del sistema, de generar un periodo de ventana para poder seguir monitoreando su situación económica financiera, que en la actualidad es buena, no tiene problema la caja notarial, pero hay quienes dicen que en algunos estudios de acá a 20 años podría llegar a empezar a tener algún problema. Entonces entendemos de que 5 años es un tiempo prudencial para estudiar la claro, situación claro. y en definitiva dentro de 5 años sí tomar la decisión si la caja notarial ingresa dentro del sistema mixto o no. Creemos que es algo prudente esa posibilidad. Bueno, pero después del fin de semana y el lunes, el Partido Colorado va a hacer propuestas de cambio, no obviamente sustanciales o de la sustancia de la reforma, pero sí para mejorar el proyecto de ley. Bien. Así que bueno, esperemos tener receptividad por parte del resto de la coalición y luego obviamente lo llevaremos a la comisión para que también Perfecto. el Frente Amplio tenga conocimiento de estas propuestas. Perfecto. Nos enteraremos a través de la prensa y el viernes que viene contigo nos vamos a enterar de primera mano cómo se tramitó todo eso y esas propuestas de mejoras a este proyecto. Gracias, Conrado, por estar con nosotros. Buen fin de semana. Sé que tenés mucho trabajo con todo eso y nos vemos la semana que viene, si te parece.
Bueno, muchas gracias como siempre, Rubén. Nos vemos la semana que viene. Y aparte el sábado, o sea, mañana tenemos la Convención Nacional del Partido Colorado. Así que Así que tenemos otro tema está también para movida, tratar. está Va a estar movida la movida cosa. la semana. Sí, sí, sí. Gracias, Conrado. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias a vos, un abrazo para todos. El diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, el doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros en su columna de los viernes. Vamos a una pausa y recibimos a Mercedes Vigile en su columna de los viernes también, la escritora, amiga de la casa, que tiene un montón de temas para charlar con nosotros. Quédate ahí.